salía aprisionado, cuál va a ser la bibliografía que lo comentamos ya la semana anterior, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un pequeño repaso, un recuerdito de lo que es la anatomía de la piel. Ustedes recordarán que bueno, la piel y la extremidad son un solo órgano, ¿no? Y es el revestimiento que va a separar el medio externo del medio interno y que constituye el 15% del peso corporal. Recordarán de histología las tres principales capas de la piel, que de la profundidad de la superficie serían la hipodermis, la dermis. Entre la dermis y la hipodermis y la epidermis está la membrana basal, que no se visualiza con el microscopio óptico, que requiere el microscopio electrónico, y que tiene a su vez varias capas, la membrana basal. Y esto es importante en el estudio de algunas enfermedades, sobre todo las inmunológicas, porque pueden estar alteraciones a cualquiera de estos niveles de la piel, incluyendo la membrana basal. Después están los anexos cutáneos, el folículo pilosebáceo, las glándulas sudoríparas écrinas y apócrinas y las uñas. La epidermis está constituida principalmente por los queratinocitos, que son esas células cuboideas que aparecen en la camada basal y que van a estar unidos entre sí a través de unos filamentos, las fibrillas y los desmosomas. Y a su vez, esos desmosomas, llamados hemidesmosomas, son los que los anclan a la membrana basal. Además, estos queratinocitos, aparte de ser la principal estructura de la epidermis, van a producir sustancias como la más importante, que es la queratina, ¿no? Y después otras proteínas de alto peso molecular que van a ser parte del citoesqueleto. Otras células de la epidermis, los melanocitos, que son los encargados de producir el principal pigmento de la piel, que es la melanina, y que están en la camada basal, pero son células dendríticas, y que a través de sus dendritas se comunican con los queratinocitos y transfieren los melanosomas, el pigmento, hacia los melanocitos, ¿no? Están las células de Langerhans, que también son células dendríticas, que son la primera barrera inmunológica celular que hay, porque son células presentadoras de antígeno. Entonces, la barrera epidérmica, la llamamos así, que está constituida por la capa córnea, los corneocitos y sustancias como la filagrina, que son componentes fundamentales de esta barrera que va a permitir que se puedan eliminar ciertas sustancias y a su vez evitar o permitir que penetren hacia nuestro organismo otras ciertas sustancias, y a veces cuando se rompe esa barrera también algunos microorganismos, ¿no? Después está la membrana basal, ¿no? Que es la que une la epidermis con la dermis, y está la dermis. La dermis está constituida principalmente por tejido de colágeno, o tejido conectivo, y las fibras de reticulina y las fibras elásticas. Tiene una sustancia fundamental que está constituida sobre todo por proteoglicanos y glicosaminoglicanos, y otras células como las fibroblastos, dendrocitos y mastocitos. Entonces, la piel es un órgano vivo, está constantemente en contacto con el medio externo y con el medio interno. La capa más profunda,
capa adiposa o tejido celular subcutáneo. Los adipocitos, las células que lo constituyen, están dispuestos en conglomerados que forman los globulillos, que a su vez están separados, digamos así, por tejido conectivo. Y eso también tenemos que entender que está también vascularizado, porque también algunas patologías se van a desarrollar a este nivel. La vascularización de la piel, hay un plexo vascular profundo, superficial, y vamos a ver después unas imágenes de ello. La inervación, que está constituida por una inervación autonómica, una dependiente del sistema simpático y parasimpático, y bueno, están también los neuroreceptores, ¿no?, que forman parte del sistema sensorial. Están los corpúsculos de Golgi, Mancini, Pacini, Meissner, que van a ser los encargados de parte del sentido del tacto, ¿no?, de presión, térmicos, de sensibilidad. ¿Y cuáles son las principales funciones de la piel? El balance hidroelectrolítico, regula los cambios de temperatura, forma parte del sistema de defensa de la piel. Y aquí vamos a recordar más adelantito unos principios básicos de inmunología. Sistema neuroreceptor, a través de los neuroreceptores que mencionamos, y síntesis de la vitamina D. Entonces, vamos a recordar el papel de la piel en el sistema inmune y como órgano también de defensa. El sistema inmune lo vamos a definir como el encargado de proteger al organismo de agentes agresores y que debe ser capaz de reconocer estos agentes, de reconocer para rechazarlos y de reconocer lo propio para no rechazar, ¿verdad? La inmunidad innata es con la que nacemos. Y esto va a depender, hay factores genéticos, por supuesto hay factores de especie, de raza, etcétera, que lo van a determinar, ¿no? Y la piel forma parte de esa inmunidad innata, ¿no?, que nos va a proteger de la agresión de medios mecánicos, químicos y celulares. A nivel de la piel, la epidermis es esa primera barrera que ya hablamos, y tanto las citoquinas producidas por los queratinocitos van a ser la primera reacción ante una agresión. Las células de Langerhans, que ya dijimos que eran los presentadores de antígenos, y también hay la presencia, sobre todo, de linfocitos T de CD8. Después, la dermis, donde vamos a tener otras células, incluyendo por la que acabamos de mencionar, los dendrocitos, por ejemplo, van a haber mastocitos, macrófagos, linfocitos CD4 y CD8. La inmunidad, esto está desde que nacemos. Esta es la inmunidad innata. Y es la primera en ser activada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la inmunidad adaptativa o adquirida? Es la que vamos a desarrollar a medida que estamos en contacto con estos microorganismos que pueden acceder para entrar en contacto con las células de Langerhans, y ellas van a presentar estos antígenos a los linfocitos T, y se va a actuar después de las siguientes presentaciones, cuando estemos en contacto con estas sustancias, se activarán estos linfocitos. ¿De acuerdo? Teniendo claros esos principios básicos, quiero que recordemos también otras situaciones que se llaman las reacciones de hipersensibilidad. ¿Y por qué les presento esto? Porque vamos a ver a lo largo de la materia que la mayoría de las enfermedades, una gran parte de las enfermedades de la piel, unas son de orden infeccioso, que puede ser viral, puede ser bacteriano, puede ser micótico, pero hay una gran
cantidad de enfermedades que son de una etiología inmunológica. Y muchas de ellas entran dentro de la categoría de las reacciones de hipersensibilidad. Entonces quiero que eso ustedes lo tengan bien claro para entender algunas patologías dermatológicas. ¿Qué son los estados de hipersensibilidad? Eso ustedes ya lo han visto en fisiopatología, ¿cierto? Según la clasificación de Gelsinger, son cuando el sistema inmune reacciona produciendo daño al propio organismo. Que habíamos dicho que se ocupaba el sistema inmune de reconocer lo extraño, reconocer lo propio, para rechazar las agresiones, pero tiene que reconocer lo propio para tolerarlas, para no actuar. En los estados de hipersensibilidad no sucede eso. Entonces no tenemos que confundir una inmunodeficiencia con una hipersensibilidad. ¿De acuerdo? En los estados de hipersensibilidad, el organismo más bien son alteraciones que el organismo está súper alerta a algo que normalmente no debería ser tolerado. ¿Cuáles son esa clasificación? Las recordamos, la tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, que se produce luego del contacto con el alérgeno. Uno tiene que tener una exposición previa para que quede esa memoria y después una reexposición donde se va a activar el sistema inmunológico y el principal mediador va a ser la IgE, la inmunoglobulina E, donde va a también activar toda la cadena de reacción con liberación de histamina, de serotonina, no me funciona el primero, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Cuáles son los alergenos más comunes? Las plantas, polvo, alimentos, también medicamentos, ¿no? Ahí les pongo en mano izquierda cuáles son las enfermedades características, hay muchas más, pero una de las más características mediadas por este tipo de hipersensibilidad. Por ejemplo, dermatitis atópica, pero vamos a ver después que es mucho más compleja que solo de hipersensibilidad tipo 1, o alergias a medicamentos o alimentos. Una muy común, por ejemplo, por darles un ejemplo, penicilina. Le colocaron una penicilina y le dio un shock anafiláctico. Esa es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Pero con la primera contacto con la penicilina va a desencadenar una reacción. No, tiene que haber un contacto previo. Entonces, a veces preguntamos siempre al paciente, ¿alguna vez ha hecho una alergia? No. Si le vamos a colocar una penicilina, le han colocado penicilina, si solamente ha tenido un contacto antes con la penicilina, puede ser que el segundo haga la reacción, ¿no? Y ese contacto puede haber sido también por sustancias por vía oral, para haberlas consumido, aquí es muy común ponerse el polvito de penicilina en una herida. Son reacciones impredecibles. El diagnóstico, el apoyo diagnóstico, cuando no tenemos claro a qué le hizo alergia a la reacción, bueno, pues esos son los mecanismos de test más usados y la detección de la IgE y la eosinofilia que suele presentar. La hipersensibilidad tipo 2 está mediada por IgG e IgM. Son anticuerpos específicos que se fijan a proteínas de algunas células. Estas se van a activar y van a llevar a la lisis celular y a la fagocitosis. ¿De acuerdo? La IgG va a favorecer citotoxicidad a través de las células de las natural killer, ¿no? Los ejemplos más característicos: síndrome de Gutt-Pasteur, la anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica, eritroblastosis fetal, enfermedad de Graves y una que nosotros vamos a ver cuando veamos enfermedades ampulares, los pénficos, que van a ir a atacar específicamente proteínas en la piel, que ya vamos a ver cuáles.
Hipersensibilidad tipo 3 o por complejos por inmunocomplejos. La producida está mediada, mejor dicho, a través de la IgM e IgG también, pero en este caso, estas inmunoglobulinas están unidas a los antígenos y van a circular a través del torrente sanguíneo y se van a depositar en las paredes vasculares. Va a haber liberación de complementos de C3 y C4, va a haber liberación, y C5, pero liberación de leucotrienos, prostaglandinas, histaminas, serotonina y otros mediadores. Ejemplos de enfermedades: lupus eritematoso sistémico, reacciones a sueros hiperinmunes o anticuerpos monoclonales, neoplasias malignas, vasculitis. El diagnóstico fundamentalmente es a través del estudio histopatológico y también con inmunohistoquímica, que son métodos de tinción específicos para detectar las inmunoglobulinas que complementan. O sea que en una tinción, un histopatológico normal no se va a ver. Estas tinciones inmunohistoquímicas captan las células mismas, ciertos colorantes que son marcadores, los llamamos marcadores. La hipersensibilidad tipo 4 o retardada, aquí están activados los linfocitos T. Fíjense que en las otras, ¿cuáles son los que producen los anticuerpos? Las inmunoglobulinas. Los linfocitos B, ¿no? Se activan. Pero en lo principal que van a intervenir son los linfocitos T. Aquí los anticuerpos no están mediando. Sí va a haber la liberación de citocinas, va a haber la presencia de abundantes macrófagos y van a tener tendencia, aunque no siempre, a la formación de granulomas. Las principales enfermedades: dermatitis de contacto, granulomas por microorganismos intracelulares, rechazo al injerto. Las pruebas diagnósticas, desde el parche y otras como de reacción retardada, como el PPD, por ejemplo, es aprovechando estas reacciones para detectar. Ahora, entrando en sí a lo que es la materia. En dermatología, como en toda área de la medicina interna, tenemos que hacer una historia clínica que nos permita plantear los diagnósticos clínicos. Y como en toda anamnesis, son datos importantes que tenemos que saber: el tiempo de evolución del problema por el que consulta, con qué relaciona el paciente. Tenemos que preguntarle. Puede ser que esa relación tenga relevancia o puede ser que no la tenga. Puede ser en una alergia, por ejemplo, es fundamental el saber con qué relaciona el paciente para poder identificar a qué le tiene la alergia. Es el primer paso. Otras veces no tiene relevancia. Por ejemplo, en un herpes labial, que aquí le conocen como beso besama, que le besó la araña, ¿no? Eso no son creencias. Pero antes de decidir si es importante o no, tenemos que escuchar al paciente, tenemos que preguntar. Le preguntamos los síntomas. De lejos, el síntoma más frecuente en dermatología es el prurito. Pero pueden haber otras expresiones. Pueden sentir que les hinca, pueden sentir ardor, pueden sentir dolor. Y a veces hay enfermedades que se caracterizan porque tienen anestesia, porque tienen hipoestesia, o simplemente ser asintomáticas. No sienten nada. La piel, en cuanto a la sensibilidad, está normal. Antecedentes patológicos y antecedentes alérgicos. Siempre, por rutina, tenemos que preguntar: antecedentes de enfermedades, antecedentes de alergias, antecedentes familiares. En caso de la mujer en edad fértil,
dependiendo, supongamos que vamos a prescribir, es importante saber que no esté también embarazada, ¿no? En cuanto a las alergias, acuérdense la que pueden haber alergias cruzadas. Esto les hago recuerdo porque a veces me ha pasado, me han tocado pacientes de colegas que se han olvidado las alergias cruzadas. Entonces puede ser que un paciente diga, ah, sí, soy alérgico a la penicilina, y va y le prescribe amoxicilina, y es del mismo grupo de antibióticos. Entonces eso es importante que ustedes rutinariamente pregunten si tiene algún antecedente de alergia. El diagnóstico clínico en dermatología lo hacemos a través del diagnóstico morfológico, por el reconocimiento de las lesiones elementales, y a veces también, en ciertos casos, con el diagnóstico topográfico. Las lesiones elementales las dividimos en lesiones primarias y lesiones secundarias. Las primarias son las primeras que aparecen. Las secundarias van a aparecer luego de que haya aparecido alguna lesión primaria. ¿Cuáles son las más frecuentes? Hay otras más, pero ¿cuáles son las que más utilizamos? Mácula o mancha, que es un cambio de color circunscrito y plano, no tiene alteración en la textura de la piel. Puede ser, ¿cuáles son los principales pigmentos de la piel? Principal, la melanina. Después también está la hemoglobina, y pueden haber en algunos casos caroteno, que es la coloración amarilla. La melanina es el principal pigmento. Puede ser aumento de melanina, disminución de melanina, ausencia de melanina. Cuando hay un aumento decimos hipercrómica. Podemos también describir otros colores, podemos decir azulado, acastañado, verdoso. Se puede, es válido describir lo que estamos observando. Pero lo que más observamos cuando hay un aumento de melanina es que es hiperpigmentada, ¿no? O hipercrómico también. Cuando hay una disminución, decimos hipocromía o hipopigmentación, y cuando hay ausencia, decimos acromía. Por la hemoglobina, decimos eritema cuando hay un enrojecimiento de la piel producto de una vasodilatación. ¿Y cómo evidenciamos esto? Al hacer digitopresión, o el libro puede leer vitropresión, que es con un portaobjetos, se aprieta la piel, si desaparece ese color rosado, o también rojito, puede tener un color un poquito más acentuado, es por ese eritema. Si no desaparece, si es color rojo o rosado y no desaparece a la digitopresión, llamamos púrpura. Y dependiendo del tamaño, vamos a decir, petechia si mide menos de medio centímetro, menos de 3 milímetros, equimosis si mide más de 3 milímetros, ¿no? Y ya cuando mide más de 5 ya decimos que puede ser ya cuando hay hematomas, pero bueno, eso también se evidencia de otra manera. Tienen que recordar que la púrpura es el color rojo y que se produce por extravasación sanguínea y que no desaparece a la digitopresión, y así lo vamos a diferenciar del eritema. Esta coloración puede después tornarse morado o verdoso por el metabolismo de los pigmentos sanguíneos. Pápula es la elevación que va a medir hasta 1 centímetro y que es de consistencia sólida. Puede tener un origen epidérmico o dérmico. Una placa es una elevación sólida que tiene una altura menor en relación a la extensión y que mide más de medio centímetro, de 1 centímetro, perdón. Y puede ser una placa, puede ser una confluencia de pápulas, o puede aparecer directamente. Un nódulo es una masa palpable, o sea, también de consistencia sólida, igual que la pápula, pero mide más de 1 centímetro. Suele estar ubicada a nivel térmico o también puede ser a nivel de tejido celular subcutáneo. Eso hace
que puede que no sea visible y puede ser solamente palpable. Siempre que estemos frente a un tumor o a un nódulo, tenemos que palpar no solo la consistencia, sino si está adherido a los planos profundos, si es móvil a planos profundos, o si es móvil a planos superficiales o adherido a planos superficiales. Si está adherido a planos profundos, tal vez tenemos que suponer que no es solamente un problema de la piel, sino que puede estar, dependiendo la localización, venir de planos más profundos. Una vesícula, un quiste es una masa palpable también, pero está encapsulada. Y el contenido puede ser sólido, puede ser semisólido, puede ser líquido también. Una vesícula es una elevación menor de medio centímetro que tiene un contenido líquido. La diferencia con la pápula, contenido sólido, vesícula contenido líquido. Ampolla es una lesión mayor, elevada, mayor de medio centímetro, también de contenido líquido. Flictena, lesión elevada, contenido líquido mayor a 5 centímetros. Pústula es una lesión elevada con un contenido amarillento. Generalmente pus, generalmente implica que hay una infección, pero puede ser un contenido blanquecino por detritos celulares, pero son las menos. Generalmente vamos a pensar cuando vemos una pústula que hay una infección. Una bonorrocha es una tumefacción transitoria que mide menos de 24 horas. Puede tener en la patología más tiempo de evolución, pero las rochas desaparecen en 24 horas y no dejan una hiperpigmentación. Las escamas son la visualización de células basales, anucleadas, epidérmicas, que se acumulan y se hacen visibles. Normalmente la piel vamos cambiando, se va desprendiendo las células, los queratinocitos anucleados, ¿verdad? Eso se va desprendiendo, pero no es visible, a no ser algunas veces en la piel seca en el invierno, pero generalmente no vemos. Cuando vemos, eso es un estado patológico y se llaman escamas. Pueden ser finas, pueden ser purpuráceas o pueden ser gruesas. Bueno, las lesiones secundarias. Costra es producto de que se seca un exudado. Puede ser un transudado o puede ser un contenido líquido que se seca. Por ejemplo, puede ser a partir de una vesícula o de una ampolla, pero puede ser a veces transudado. Escoriación es la excavación. Bueno, algo importante, describir las costras hemáticas, costras melicénicas, costras amarillentas, esa coloración de la costra también es importante describir. La escoriación es la excavación poco profunda de la piel secundaria al rascado. Puede ser lineal o puede ser puntiforme. Y eso implica generalmente esa agresión es por prurito o pueden también ser reflejo de algunas trastornos psicológicos, compulsiones que pueden llevar a la autoagresión. Úlcera es la pérdida epidérmica de espesor total que sobrepasa la membrana basal. Cuando describimos una úlcera, aparte de describir la zona donde está localizada, tenemos que describir el tamaño, la forma, los bordes y el fondo. Son cosas importantes. Fisura es una pérdida de tejido, pero en forma lineal. Es una grieta. Una cicatriz es la secuela de una úlcera. Aquí me salté esfacelación y erosión, que es la pérdida de tejido superficial. No sobrepasa la membrana basal. Por tanto, no deja cicatriz. Una úlcera, cuando se recupere ese tejido, va a dejar cicatriz. Una esfacelación o erosión, cuando se recupera, no deja cicatriz, porque no sobrepasa la membrana basal. Goma es el nódulo que se reblandece y se abre al exterior en forma espontánea, eliminando
todo su contenido y que luego va a cicatrizar. Es importante cuando describimos las lesiones elementales la forma y el patrón. Por ejemplo, vamos a decir pápulas cupulviformes, elevadas, redondeadas, o podemos decir placas poligonales, como que tienen líneas. Podemos decir un patrón serpinginoso, como siguiendo el trayecto de una serpiente. Podemos decir un patrón sosteriforme, que parece como sóster, porque está siguiendo un dermatoma. La consistencia, si es blanda, sobre todo en las lesiones sólidas, si es pétrea, si es semiblanda, si se reblandece, el color de todas las lesiones, no solamente de las manchas, porque pueden haber pápulas eritematosas, pueden haber placas violáceas. Esa coloración es importante. La distribución también, y aquí aplicamos el diagnóstico topográfico, en qué localización están las lesiones y ahí entra también el patrón. Puede ser patrón que sigan una disposición simétrica, por ejemplo, las dos manos a la vez, los dos lados de la cara, eso es simetría. O puede comprometer solo un lado, solo localizado en un área, eso es importante. Los bordes, no solo de las úlceras, sino de la lesión en sí, podemos describir en algunas. Los bordes nos van a llamar la atención y la superficie. Si es una superficie lisa, si es una superficie rugosa, si es hiperqueratóxica, si es escamosa, también. El diagnóstico topográfico, qué áreas están comprometidas, palmoplantares, área genital, en pliegues, cuero cabelludo, en la cara. Hay patologías que tienen también predilección por ciertas áreas. Otras pueden ser diseminadas, podemos decir generalizadas en toda la piel, podemos decir universal, cuando compromete desde el cuero cabelludo hasta las uñas de los pies, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué exámenes complementarios solemos pedir en dermatología? Bueno, nos valemos de métodos clínicos y de métodos laboratoriales. Entre los métodos clínicos utilizamos sobre todo buena luz, idealmente luz blanca y una lupa. Es lo que más usamos. El dermatoscopio, que es una lupa con mayor potencia para ver lesiones sobre todo pigmentadas, pero ahora la dermatoscopía se aplica para otras, muchas, no solamente para las lesiones pigmentadas. La luz de Wood, que esta luz ultravioleta que nos ayuda para diferenciar ciertos pigmentos, profundidad del pigmento, de la melanina, por ejemplo, algunos hongos que emanan una luz diferente, algunas bacterias. La diascopía se refiere a apretar con un portaobjeto la piel y eso es, como les decía, vitropresión, cuando desaparece el eritema, y eso es diascopía. Ecografía dermoscan, eso no tenemos a mano, algunos consultorios sí tendrán en particular, ¿no? Métodos clínicos como el signo de Darier, que consiste en hacer una dígito o con un baja lengua también, y se va a marcar esa área, el signo de Auschwitz en la psoriasis, el signo de la uñada, todos esos signos que vamos a ver más adelante en qué patologías se producen. Los métodos laboratoriales, lo que más utilizamos, examen micológico directo, cultivo micológico, cultivo bacteriano, la microscopía de campo oscuro, como que no se usa ya mucho, pero también tienen que saber, sobre todo, que se aplica para la identificación de treponemas en una sífilis primaria. Pruebas serológicas, pruebas del parche y
la biopsia cutánea. El estudio histopatológico es un apoyo diagnóstico muy importante en dermatología y la mayoría de los dermatólogos, hay trastornos como todo en medicina que son fáciles para el que sabe, obviamente, ¿no? Que son cotidianos, pero a veces necesitamos del apoyo de un dermatopatólogo, de un patólogo que tenga conocimiento específico en dermatología o interés, porque a veces la patología dermatológica es muy difícil de interpretar, tanto en la clínica como en la histología. En cuanto a terapéutica, es importante que ustedes recuerden, aquí lo que también ya les decía en la primera clase, que tienen que empezar ustedes a reforzar sus conocimientos de farmacología también para resolver esos problemas que se les van a presentar. Recordar el principio activo y el vehículo. ¿Eso por qué? Porque vamos a usar, todos dicen en dermatología, cremas, usan la crema, pero no es así. Usamos talco, usamos cremas, usamos geles. Pomadas, ungüentos usamos poco porque son muy grasosos y en nuestro medio que hace mucho calor son poco tolerados por el paciente. Saben que los vehículos en los productos dermatológicos son tan importantes, a veces casi tan importantes como el principio activo, desde el punto de vista de que el principio activo actúe adecuadamente, pero que también se adapte al tipo de piel. Y eso también hace que se encarezcan mucho los productos dermatológicos. Por ejemplo, cuando hablemos de protectores solares, los precios que tienen los protectores solares, al margen del problema que vivimos en el país, con todo este asunto que todos los medicamentos han subido mucho de precio, pero una de las cosas que pueden encarecer un producto son los vehículos. ¿En qué medio va a ir ese producto activo para que sea eficaz y que sea bien tolerado? ¿No? También los vehículos va a depender del tipo de piel. Por ejemplo, los geles los usamos más en las pieles oleosas, en la cara. En el cuero cabelludo procuramos usar más soluciones, ¿no? Porque poner una crema oleosa en el cuero cabelludo es difícil, ¿no? Queda más impregna el pelo. Entonces, eso también son conocimientos importantes en dermatología. Había hablado de que hay muchas enfermedades inflamatorias e inmunológicas, y para ellas el principal pilar de tratamiento son los corticoides. De los corticoides tópicos, quiero que recuerden ustedes que son medicamentos, por supuesto, y que pueden tener efectos colaterales a nivel local. No estoy hablando de los efectos colaterales de los corticoides sistémicos que ustedes bien conocen. Recordar además que los corticoides tópicos, sobre todo en los niños y en los lactantes, más aún, pero en el adulto también, cuando se usan por áreas muy extensas y por tiempos prolongados, aparte de estos efectos tópicos o locales, van a producir los efectos colaterales, se van a absorber. Ustedes ya tienen en esta materia que concientizarse que la piel es un órgano que es dinámico, que absorbemos y que permitimos también que no se eliminen o que se eliminen ciertas sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, los medicamentos también se pueden absorber a través de la piel. Los ejemplos de los corticoides tópicos más potentes se los pongo aquí. Y sus efectos colaterales. Y los efectos que producen menos efectos colaterales, pero que tienen menor potencia. Y ustedes dirán, bueno, si hay unos corticoides que no me van a producir problemas, ¿para qué voy a usar los de mayor potencia? Porque es como en todo. Un paciente que tiene una infección de vías respiratorias leves
bacteriana, puede ser que requiera solamente una amoxicilina por vía oral por 7 días y que puede estar en su casa e inclusive puede continuar. Pero una infección bacteriana de vías respiratorias inferiores más grave, una neumonía, puede requerir también internación. Es lo mismo. Puede ser que tengamos una enfermedad, una dermatitis, que requiera un corticoide de baja potencia y sea suficiente. ¿Para qué le voy a dar un corticoide de alta potencia con estas contraindicaciones si yo lo puedo tratar con algo que no le haga daño? Y aquí viene a lo que hablábamos la otra vez de los principios de no hacer daño, ¿no? Pero, por otro lado, si es un paciente que requiere para que mejore su problema un corticoide de alta potencia, puede ser que yo llegue y no le dé importancia al problema al paciente y le recete cualquier crema y que se vaya y se la arregle. Pero no es esa la idea. La idea es dar algo que solucione o que ayude al paciente a resolver el problema, a estar mejor. No siempre curar. Vamos a ver muchas enfermedades en la piel que no las curamos, pero que las controlamos. ¿Ya? Y de ahí que me gustaría que ustedes, cuando terminen la materia, dejen de prescribir multiterapia. Cremas que tienen para hongos, para bacterias, para todo. Eventualmente las usamos en cuadros muy leves, también eso es verdad. Pero idealmente tenemos que hacer un diagnóstico basados en nuestra clínica y tenemos que aplicar un tratamiento basado en nuestro diagnóstico. ¿Cuándo vamos a usar multiterapia? Cuando tengamos, por ejemplo, una dermatitis impetiginizada. Tiene una inflamación y tiene una infección. Tengo que llegar al diagnóstico por la clínica. Mi historia clínica tiene que ser coherente con el diagnóstico. Y le daremos un corticoide y un antibiótico porque nuestro diagnóstico fue dermatitis impetiginizada. Entonces tenemos que tener ese criterio clínico hasta el final. Otros medicamentos que quisiera que ustedes se vayan familiarizando también para que no les cueste la terapéutica dermatológica son estos. De los corticoides, los que yo más uso es la prednisona. Hay otros colegas que usan en forma de inyectables, de depósito y endovenoso. Pueden haber situaciones que requieran esa medicación, pero en la práctica, en general, a no ser en urgencias, la prednisona es un corticoide por vía oral que ya sabemos manejarlo correctamente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Saben qué me salté? Pero no me acuerdo yo. Si me salté la diapositiva, o yo la quité a propósito para cambiar. Espérense ahorita que voy a ir aquí. ¿Por qué? No, ya. A ver. Ok. Aquí en esta diapositiva, donde dice la diapositiva epidermis, en la diapositiva donde dice epidermis, queratinocitos, ¿ya? Ahí yo les voy a dar otra. Vamos a repasar un poquitito de forma más práctica, pero no se olviden, uno, que la epidermis hay otras capas, que es la capa basal, la camada basal, la espinosa, la granulosa y la córnea. Y la dermis que tiene la capa reticular y la papilar, ¿no? Ahora se lo voy a mostrar. Vamos a pasar rápido. ¿Ya? Pero quiero que ustedes se lo anoten en sus apuntes para que esto que les voy a mostrar ahorita lo aprendan o lo recuerden.
que ya lo han visto en histología, como algo también importante en retener como el conocimiento teórico, ¿ya? Esta es una tinción, una placa histológica de una tinción de eosinofila hematoxila, mostrando la que habíamos hablado de las células que encontramos a nivel de la epidermis. ¿Y cuáles son las capas de la epidermis? Bueno, pues no sé por qué no se las he anotado, pero se las hago recuerdo aquí ya. Capa basal. Están los queratinocitos, células cuboideas nucleares. Capa espinosa. Los queratinocitos van migrando hacia la superficie, van produciendo queratina, se va a ir destruyendo el núcleo y esas células cuboideas se van tornando poligonales, espigadas, llegan a la capa granulosa, donde se observan ya los gránulos de queratina, y después la capa córnea, esta de acá, que son células anucleadas, queratinocitos serían los corneocitos, que también se llaman anucleados. Esa es la capa córnea, ¿ya? Esta es otra imagen histológica. Esta es la epidermis. Aquí ven estos bloques de células cuboideas que son los queratinocitos, la capa basal. Van a migrar, capa espinosa, capa granulosa, capa córnea. Esta es la dermis. Aquí ustedes ven, aquí. Esta es la dermis papilar. Estas son las papilas dérmicas. Estamos recordando, ¿no, chicos? Ustedes ya saben. Aquí va el plexo vascular superficial, vasos venosos, arteriales y linfáticos. Esta es la dermis reticular. Aquí ven, esto en inglés, ¿no? Reticular dermis, con la mayor cantidad de fibras del tejido conectivo, fibras de colágeno, es lo que nos da el sostén de la piel, ¿ya? Aquí en este dibujo, ustedes ven, esta es la epidermis, esta es la dermis. Fíjense a qué nivel está el folículo pilosebáceo, está la glándula sebácea, el músculo erector. Fíjense que está en las capas profundas de la dermis reticular, cerca del tejido celular subcutáneo, y fíjense que aquí está el plexo vascular profundo, a nivel del tejido, de la unión del tejido celular subcutáneo con la dermis, ¿no? Y fíjense cómo el tejido celular subcutáneo está también tan vascularizado, ¿no? Por eso también aquí, bueno, y aquí están los corpúsculos y las glándulas sudoríparas. ¿Esto qué sería, chicos? ¿Cómo pueden describir esta lesión? Cualquiera de ustedes, así de lejos. Es una lesión que está localizada en el hombro. Podemos preguntar si hay al otro lado, pero no hay, solamente al lado derecho. ¿Cómo describirían? Cuando ustedes describan, váyanse primero a lo más importante, lo primero a lo que más llama la atención. Puede ser que haya un poquito una escoriación aquí, pero ¿qué es? ¿Qué le llama la atención más? El color. ¿Y cuál es la lesión elemental que es el cambio de color de la piel? Máculas o manchas. ¿Ya? Cuando es tan extenso, también pueden decir una área. Pero, ¿y ahora qué color tiene? Violeta, violáceo. Tiene unas áreas que son eritematoviolaces y tienen otras que son hiperpigmentadas o acastañadas, ¿verdad? Ya. ¿Y aquí arriba qué tiene? Escama. Escama, es una escama fina. ¿Y aquí cómo describirían? Acrómica. Esta es una mancha acrómica. Acrómica. Porque aquí pueden haber hipocromia, pero esto es acromia. Esto es aquí
difusa. ¿Cómo son los bordes? Difusos, ¿no? Aquí en esta otra también describimos que es una lesión que es elongada, los bordes son bien definidos. Aquí decimos que es una lesión también es irregular, que tiene áreas con los bordes definidos y bordes difusos. Aquí tendríamos que hacer una digitopresión para saber si, porque es un color, está la piel enrojecida, ¿verdad? Si desaparece a la digitopresión será eritema. Si no desaparece, aquí petequias. Hacemos digitopresión y no desaparece. Entonces estas son petequias y esta equimosis por el tamaño. Muy bien. Y aquí eso es ampollas. ¿ah? Ampollas. Hay ampollas. Aquí también hay una flictena, ¿no? Es muy grande. Pero sobre todo hay ampollas. Y el contenido de la ampolla es Líquida. siempre va a ser, si decimos ampolla es porque tiene un contenido, en este caso es seroso, pero podría ser seropurulento, podría ser serohemático. Y aquí, vesículas, muy bien. Se ve que tiene contenido líquido. Sí. ¿Y qué más decíamos las lesiones que nos ayudan a describir? Podemos decir que son tensas, cupuliformes, aquí que tiene una costra hemática. Aquí podemos decir que las ampollas también parecen flácidas, ¿no? Aquí se ve, podemos ver aquí una ampolla que están tensas, pero aquí hay algunas que están flácidas, ¿no? También describimos eso. Estas lesiones elevadas de consistencia sólida, ¿Quistes? pero mire, estas deben medir unos 7 milímetros. Nódulos. Son pápulas cupuliformes. Esta es una lesión elevada de consistencia sólida, mayor de 1 centímetro, pero menor de 5. Puede ser un nódulo. Cuando es más grande decimos tumor. Esta será una úlcera. ¿Qué describimos en la úlcera? La forma, el tamaño, los bordes y el fondo, ¿no? Tiene una forma elongada, la localización, ¿no? Esta región supramaleolar interna. Los bordes son planos, son hiperpigmentados, el fondo es granuloso, con un tejido purulento. Aquí, ¿qué vemos? 2 lesiones vemos aquí. Escamas y el color es lo mismo que aquí. No. Entonces es eritema y escamas. Es una escama blanquecina, plateada. Los bordes son definidos. La forma de la lesión es irregular. Y aquí vemos costras, pero ¿qué disposición tiene? Son lineales. Aquí hay una pérdida de tejido también, hay una erosión. Estas son escoriaciones lineares. Aquí hay manchas hipercrómicas residuales, hipocrómicas y escoriaciones cubiertas por costras. Estas son escoriaciones lineares también. Eso es. Bueno, chicos, yo les estoy en deuda con ustedes, no les he mandado el programa. Prometo mandárselos hoy día. ¿Ya? Gracias. La lista, por favor.